bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Tech Planet de la Universidad San Pablo de Guatemala. Gracias por acompañarnos en una nueva temporada para hablar de tecnología. Y hoy tenemos el gusto de tener acá como invitado a Jacobo Pérez. Jacobo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Jacobo, claro. Jacobo es experto en tecnología digital ya por más de 15 años, ¿verdad, Jacobo? Y es Bachelor en Marketing Art, ha trabajado como asesor de comunicación política y social. Y quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia, qué has hecho y cómo llegaste a este mundo de la tecnología y te convertiste en experto. Ok, mucho gusto, Claudia, muchas gracias. Gracias por invitarme al podcast. Pues bueno, crecimos con la tecnología. Yo tengo 43 años, desde muy joven me interesó la tecnología, de hecho me gradué en el colegio de electrónica, pero por azares del destino fui involucrándome en diferentes áreas. Tuve la oportunidad de trabajar en Casa de Dios por mucho tiempo y tuvimos acceso acá a tecnologías nuevas. Ahí iniciamos a ver todo el tema que era las páginas web, el streaming y todo lo que eso conllevaba, al punto de tocarnos cuando ya empezó las redes sociales hace muchos años, ¿verdad? Entonces, en mi época no existía necesariamente una maestría o un diplomado de tema digital, ¿verdad? Sino que todo fue muy empírico. De hecho, no existía ni siquiera mucha literatura donde uno pudiera aprender. Y nos tocó ir aprendiendo haciendo, ¿verdad? Y considero que eso nos dio un expertise muy valioso. Y ya pues con el tiempo, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas muy grandes que han confiado en nosotros en proyectos muy grandes, proyectos disruptivos, en los cuales hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunas cosas pues nuevas, ¿verdad? Implementar tecnologías que ya están utilizando en otros países, en Guatemala. Entonces, eso nos ha dado pues como tú dices, el expertise, ¿verdad? Para poder asesorar a más empresas. Excelente, Jacob. Me imagino que ha sido todo un desafío poder navegar en este mundo que cambia constantemente, ¿verdad? Y quisiéramos hacerte algunas preguntas, pero quisiéramos iniciar preguntándote y que nos cuentes cómo impactó, porque esto es obligado, cómo impactó la tecnología el mundo en tiempos de pandemia. ¿Cuál es el cambio que tú has visto que ha tenido la tecnología y cómo ha influenciado en nuestro mundo y en el día a día? De hecho, si no hubiera habido tecnología, el impacto hubiera sido mayor para todo el mundo, ¿verdad? La última pandemia fueron 2 años donde la gente se aisló completamente. Hoy, al contrario, nos conectamos más. Fíjate que, según estadísticas, el mundo o el uso de la tecnología se incrementó o se adelantó, mejor dicho, 8 años. Wow. Según como deberíamos ir evolucionando normalmente. Si no hubiera sido por la pandemia, la adaptación de la tecnología se hubiera tardado mucho más. ¿De manera general, Jacob? ¿O de manera general? ¿Aplica para Guatemala? Aplica para todo el mundo. Aplica para todo el mundo y tal vez algunos países que ya llevan un poquito más avanzados, ¿verdad? Obviamente Latinoamérica, no todos los países, pero la gran mayoría, muchas veces vamos atrasados, vamos en la colita, ¿verdad? Pero sí fue un avance significativo en el uso de la tecnología, en el uso de plataformas que ya existían, pero que no eran famosas. Por ejemplo, muchas personas no sabían que existía Zoom. Y Zoom yo era una de ellas. No conocía Zoom, ya Zoom tenía varios años de existir. Y en el momento que sale la pandemia y que todos buscan conectarse, aparece Zoom, ¿verdad? Sí. Como uno de los grandes ganadores. Salvador también. Salvador, sí, las acciones se disparan, se van para arriba. Tuvimos que aprender a usar Zoom, ¿verdad? Tuvimos que aprender a interactuar en Zoom. Empiezan a haber ya una serie de protocolos de las conexiones, no apague su micrófono, que esto, que lo otro. Entonces, al final la tecnología, pues sí, nos facilitó. Tuvo un impacto muy grande porque todo esto se va a heredar hacia el futuro, el uso de la tecnología. No solo se incrementó la conectividad en el caso de Zoom, sino que también el e-commerce, ¿verdad? Fue algo que evolucionó muy fuertemente. Nosotros trabajamos con una empresa que por años no había desarrollado su e-commerce completamente, y en el momento que empieza la pandemia tuvimos 3 meses para desarrollar todo, no la plataforma digital, sino todo el modelo comercial, ¿verdad? Para empezar a vender y empezar a vender. Estamos hablando de empresas muy grandes, ¿verdad? Entonces, sucedió que muchas empresas, muchas entidades que no creían necesariamente al 100% en el uso de la tecnología para atraer clientes, para vender, se dieron cuenta que por ahí era el canal, así es.
Y crece también, de alguna forma, el comercio digital informal, por así decirlo, ¿verdad? Vemos en las redes sociales a la gente vendiendo sin necesidad de tener una carretilla de compras, sin necesidad de tener un catálogo, pero empieza a generarse esa compra-venta, ¿sí? Empieza a algo tan sencillo como deposíteme o pago con entrega, ¿verdad? Se desarrollan nuevas aplicaciones donde uno puede tener mensajería, comprar insumos, comida, etcétera, de forma digital. Entonces, ¿qué sucede al final? No solo la tecnología evoluciona, sino que hace un cambio en el usuario. Toda la tecnología ha ido cambiándonos, ha ido migrando el comportamiento del usuario. Y eso es lo que realmente tenemos que entender, cómo como usuarios vamos evolucionando nosotros, y la tecnología es la que nos va llevando. Entonces, hoy hablas a alguien de hagamos un Zoom, ya sabe que es un Zoom. ¿Verdad? Hagamos esto, ya sabe que es. Ya le perdieron el miedo a muchas personas a hacer compras en línea, ya empezamos a confiar en que si va a llegar un producto, en que mi tarjeta no necesariamente me la van a clonar si compro. Exacto, pero uno de los grandes temores. Entonces, sí, al final fue un impacto muy fuerte que aceleró el tiempo y el uso de la tecnología. Se dio un gran salto porque esto tuvo muchas implicaciones. Y precisamente una de esas implicaciones, y queremos tocar el día de hoy, es el tema del metaverso, porque esto implica muchas cosas, ¿verdad? Especialmente para sociedades como la nuestra, que si bien dio el gran salto, no está totalmente enterada de qué significa el metaverso, qué hay adentro del metaverso. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es el metaverso? El metaverso, pues, es una versión que, bueno, este señor Mark Zuckerberg empieza a desarrollar acerca de un mundo paralelo, una realidad virtual. No es un término nuevo, no es algo que no haya existido antes, pero en pocas palabras el metaverso es una realidad paralela que tú puedes vivir de forma virtual. ¿Desde dónde viene eso? Fíjate que hace muchos años se desarrolló un juego que se llamaba Doom. Sí, lo recuerdo. En ese juego tú lo que hacías pues, era matar monstruos, pero fue el primer juego donde tú podías ir con tu pistola, ¿verdad? Y vivías, mejor dicho, estabas en un ambiente virtual, digital 2D, ¿verdad? Pero estabas interactuando. Con un avatar. Con un avatar, que era muy limitado en esa época, porque era el muñeco que estaba, el avatar que estaba, ese era, ¿verdad? Pero ya podías viajar y meterte en una experiencia de una forma virtual, ¿verdad? Desde ahí comienza, eso fue a principios de los 90, si no estoy mal. Entonces empieza a surgir el tema de cómo empezamos a trabajar en la virtualidad. Y ha sido algo que las tecnologías, las empresas que trabajan todo ese tipo de cosas siempre ha querido hacer, y aún el ser humano, ¿verdad? Lo vemos en la ciencia ficción, lo vemos en tantas cosas donde quisiéramos interactuar en un mundo virtual, ¿verdad? Entonces, este es el metaverso, es una plataforma donde vamos a poder vivir una realidad paralela. Hace varios años surge una red social que no fue necesariamente conocida en Latinoamérica, que se llama Second Life. Second Life es una plataforma de juego realmente, pero es a través de la computadora. En Second Life tú puedes tener tu avatar, comprar tu ropa, comprar comida, comprar casas. Entonces, todo ese modelo no es necesariamente nuevo. No es que metaverso, lo que se va a hacer acá, sea nuevo. ¿Cuál es la mayor diferencia? Que ellos lo están llevando a un nivel de virtualidad. Y la virtualidad es poder sumergirte en ese mundo utilizando diferentes aparatos, ¿verdad? Como el Oculus, para poder estar viendo la virtualidad, otros dispositivos que son sensores de tus movimientos, están pensando en cámaras para que sean sensores de tus gestos, tantas cosas, para que realmente puedas estar sumergida en este mundo, ¿verdad? Entonces, esa es la mayor diferencia del nuevo metaverso, por así decirlo, que va a realizarse en la virtualidad completamente. Y cuéntanos, Jacobo, sobre qué premisa crees tú que se diseñó este metaverso. ¿Qué estaba pensando Mark Zuckerberg cuando con su equipo de Facebook lo diseñó? Fíjate que todo depende del comportamiento humano, y tenemos que hablar de las generaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, existe un juego que se llama, una plataforma que es de juegos que se llama Roblox. Roblox es un mundo paralelo, que está diseñado para jóvenes y para niños, y la gente ahí compra. Hay gente que ya está haciendo millones vendiendo cosas, vendiendo ropa digital. Es muy famoso en este momento, ¿verdad? Exacto, y desarrollando para Roblox, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la premisa cual consideramos que es apostarle al futuro, ¿verdad?
esta generación que está tan acostumbrada o que va a estar acostumbrada a estar en un mundo paralelo va a necesitar o va a requerir de ese mundo en el futuro. Ya no va a ser Facebook. Nosotros estamos en el Facebook, ellos no vamos a usar Facebook. Y tenemos que pensar también que la tecnología, lo que es el hardware, va a evolucionar, porque el metaverso y toda esta parte de la virtualidad requiere mucho hardware, no es únicamente la idea. Y todo el hardware no está necesariamente listo para que toda la población lo use ahorita. Pero en un futuro es como la tecnología de los celulares, nunca nos imaginamos todo lo que se iba a poder hacer. Claro. Sin embargo, ya lo tenemos y nos pasaron más de 10 años. La palma de nuestra mano. Exacto. Entonces, ellos están trabajando a futuro. De hecho, ellos tienen un plan y tienen ahí estimaciones de que para el 2030 ya va a haber una gran cantidad de usuarios utilizando el metaverso como tal. O sea, realidad virtual y metaverso, perdón, ¿es lo mismo, Jacob? Sí, podríamos decir que la realidad virtual ya existía, ¿verdad? El metaverso le están llamando ellos a la plataforma o al uso de esas tecnologías como la realidad virtual. Hay otras, porque hay más tecnologías que tienen que ver con eso, que se van a incluir dentro del metaverso. Ok, perfecto. Y cuéntanos entonces la industria y el comercio, ¿cómo entra al metaverso? ¿Qué papel juega? ¿Cómo lo ves tú a futuro? Actualmente el papel de la industria y el comercio prácticamente es un tema de inversión, ¿verdad? Pero a futuro ellos también están apostando para que, justo como muchas empresas, muchas marcas, políticos, iniciativa privada, social, se fueron agregando Facebook, ¿verdad? Y en un futuro puedan agregarse al metaverso también. Entonces, al final va a ser una red social. Como lo es Facebook ahora, solo que con otra dinámica. Es, con otra dinámica, que es la dinámica de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, tú imagínate que vas a estar en el metaverso, pero de repente vas a ver una valla de un carro. Esa valla la tuvo que haber pagado la marca. Claro. Vas a poder comprar tu carro digital, ¿verdad? Y ahí vienen otras tecnologías como son los NFTs, por ejemplo, el blockchain y tantas cosas que van a adherirse o van a ser parte de ese metaverso. Y que hacen más sentido en el metaverso que fuera de él. Hacen más sentido porque de hecho tiene que existir una moneda digital para poder hacer el intercambio, ¿verdad? Entonces, la industria, toda la parte comercial en algún momento va a tener que involucrarse, ¿verdad? Eso no necesariamente va a ser ahorita porque es muy nuevo, va a depender también de la cantidad de usuarios que existan en el metaverso para que sea rentable poder estar ahí también. ¿Y crees tú que esto es para las nuevas generaciones únicamente? ¿Cómo se van a integrar o esto nos va a integrar a todos? De alguna forma nos va a integrar a todos. Nosotros somos de la generación early adapter, que le llamamos, ¿verdad? Que vamos adaptándonos. Tal vez nuestros papás, mejor ellos fueron los early adapters de las redes sociales, ¿sí? Hoy ellos ya usan WhatsApp, ya usan la mayoría de redes, y a nuestra generación nos va a tocar ser los early adapters del metaverso. Sí. Es verdad, pero nos va a arrastrar, porque la mayoría de cosas se van a hacer ahí, entonces no nos va a quedar otra más que hacerlo. Regresemos a lo que estamos hablando de la pandemia. La reunión es en Zoom, ¿y a cuánto maestro le tocó aprender? ¿Verdad? Claro. ¿A cuánto gerente de empresa que tal vez nunca había estado conectado le tocó aprender a hacer Zooms? ¿Tú ves la universidad o las universidades dentro del metaverso? Por supuesto. Por supuesto, no solo universidades, también iglesias. De hecho, ya existen iglesias virtuales, no mismo iglesia digital que iglesia virtual. Claro. ¿Verdad? Ya existen iglesias y existen lugares donde se van a hacer conciertos. ¿Ya? Entonces ya está el cantante, ya se venden asientos y ya va a haber mucho de ese tema. Creo que se han hecho un par de experiencias de este tipo de conciertos en el metaverso, ¿verdad? Creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí, ya específicamente. Pero sí, pero fuera del metaverso sí existen experiencias virtuales de este tipo. Ok. Jacobo, y a nuestra comunidad estudiantil que nos está viendo el día de hoy, ¿qué recursos pueden ellos explorar, obtener para poder aprender más del metaverso? Depende, ¿qué quieres ser tú en el metaverso? ¿Verdad? Porque está tanto la parte comercial, ¿sí? Que para la parte comercial lo más fácil es contratar a alguien que haga algo. Luego está la parte del usuario, como tal del metaverso, que el usuario lo que tiene que hacer es adquirir los implementos que necesitan para incursionar en el metaverso, que es el Oculus, ¿verdad? Y los sensores de manos para poder interactuar. Y está la parte de desarrollo también.
Entonces, depende qué rol vas a jugar en el metaverso. Pero la mayor fuente de información siempre va a ser Internet, los canales oficiales de Facebook, en este caso, o de Meta, que ya es Meta, ¿verdad? Donde están hablando de todo eso, y existen ya series de grupos, incluso en Facebook, ¿verdad? En muchos otros lugares donde ya se está hablando. Lugares, algo específico, literatura específica, todavía no hay, porque es muy nuevo. Pero sí vale la pena poder estar al tanto de alertas, de seguir a gente que está hablando de esto en las redes sociales. Claro, pues muchísimas gracias, Jacobo, por acompañarnos, por contarnos y actualizarnos en este tema tan importante. Y quisiera que nos pudieras dar tus redes sociales para que nuestra audiencia estudiantil pueda seguirte y pueda encontrar un poquito más información de ti, claro, y de lo que tú compartes. Gracias, Claudia. Me pueden encontrar como Jacobo Press, con doble S, ¿verdad? Así, @Jacobo Press, están en redes sociales. En todas tus. Así es. Perfecto, muchísimas gracias, Jacobo, y gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente.